siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Y como cada día, cuando hablamos de cosas internacionales, ¿quién mejor que Alex García para hablarnos y presentarnos su mirada sobre el acontecer internacional? Hoy, 10 de enero, es una fecha, una cita que tiene el pueblo venezolano que apuesta a decidir si seguirán enfrentando al gobierno de Nicolás Maduro, procura de la libertad, de la democracia de los venezolanos y venezolanas. Ayer el mundo estaba pendiente como está hoy y vimos que a la empresaria y hoy líder de la oposición venezolana, pues doña Corina Machado la secuestraron, pero luego vimos que fue liberada. El mundo entero pues está pendiente, reitero, aquí en América, tanto Estados Unidos, tanto el presidente Biden como el presidente electo Donald Trump se han manifestado a favor de la democracia venezolana. Canadá se ha manifestado a favor. Brasil, Lula dice que no va para la toma de posesión de Nicolás Maduro, que en otro momento fueron aliados el chavismo con Lula. Y República Dominicana, el presidente Luis Abinader, pues se puso del lado correcto de la historia, permitiendo que República Dominicana fuera el escenario donde se reuniera el grupo de expresidentes que conforman ideas para pronunciarse a favor del pueblo venezolano, de su libertad, y apoyar al candidato presidencial que presentó la oposición, Edmundo González, y por supuesto darle seguimiento hasta que Venezuela logre que pueda recobrar la libertad. Para analizar esto, vamos a escuchar la mirada de nuestro querido Alex García. Muy buenos días. Yo creo que podemos empezar como de atrás para adelante. Voy a empezar con los últimos acontecimientos que hemos visto hasta la madrugada y después voy a ver, antes de si alguien tiene alguna pregunta, hablar sobre los discursos ayer emitidos en el Palacio. Bueno, sobre la detención / secuestro de María Corina Machado, fíjate que me gustaría destacar dos cosas. Primero, la rápida respuesta de la comunidad internacional, tan pronto como se supo o se difundió por su equipo que había sido detenida después de la manifestación. Hubo una rápida respuesta, por ejemplo, de la Unión Europea, en especial de España, de las cancillerías de varios países y de España y de América, repudiando la detención. Y el hecho de que haya sido liberada después, de hecho, nosotros necesitamos esperar que esta mañana ya responda, pero esta mañana también esta madrugada, estaba escuchando un análisis sobre su postura corporal. Uno cada vez que ve sus videos se da cuenta de que ella es una mujer bastante enérgica, de que el modo en el que termina siempre los discursos son de manera bastante aguerrida. Sin embargo, esa expresión corporal cuando dice, mira, ella ha sido liberada, también algo que no parece muy lógico, que ella diga, se me perdió una cartera azul. Hay gente que dice que estaba hablando en clave, porque si uno ve las declaraciones que ella había hecho en X hace 2 semanas, decía que se iban a ir revelando a través de pequeños videos, pequeñas claves de lo que iba a ocurrir después. Y después sale en un Twitter de Bukele con una cartera azul. Bueno, no sabemos qué está detrás, pero sí es cierto que su expresión corporal no era la María Corina Machado que uno siempre reconoce, aunque su liberación también da varios mensajes. Un mensaje pudiera ser de que se hizo una medición de costos y oportunidades, ¿no?, de beneficios y cosas que pudiera perder el régimen de que desaparezca o que esté detenida. Fíjate que el hecho de que ella esté libre pierde el régimen, pero el hecho de que esté detenida también pierde el régimen. Pero imagínense, por ejemplo, si hubiesen muerto, yo creo que el costo era muchísimo más alto, pero habrá que esperar esta mañana. Ya dijo que va a dar las declaraciones sobre lo que ocurrió. Y después, brevemente, quisiera hablar sobre los discursos que se pronunciaron ayer en el Palacio. 4 discursos, quizás empezando por el del presidente Luis Abinader, que yo lo dividiría en 4 partes. Fíjense que fue un discurso bastante afectivo. La primera parte completa del discurso fue una alegoría a los lazos que unen a República Dominicana y Venezuela desde tiempos de muchísimo antes de que fueran repúblicas, pero sobre todo ya habla de Duarte, de los primos de Duarte, del padre de Duarte, y cómo a ambos lados hubo venezolanos que fueron presidentes en la República Dominicana y República Dominicana también, o de ascendencia dominicana, que fueron presidentes o importantes en Venezuela. Primera parte. La segunda parte es lo que implica para República Dominicana
Dominicana el acercarse a Venezuela en este momento, pero más que nada una apuesta regional a la democracia. La tercera parte es como una denuncia a lo que ha ocurrido, y fíjate que en todos los casos en ningún momento República Dominicana le reconoció como presidente electo, sino más bien como el candidato más votado. El presidente fue como bastante enfático en eso, también el canciller. Y entonces va a decir, mira, es una expresión de la voluntad del pueblo, estas elecciones, y nosotros estamos llamados a respetarlo. Y al final hace un llamado a futuro. Dice, bueno, nosotros hemos un compromiso junto con otros países, el Acuerdo de Santo Domingo, para darle soporte. Y el modo en el que cierra es, República Dominicana apoyará y apoya y apoyará siempre a Venezuela. En esa misma línea va el canciller. Y fíjate que lo llama, República Dominicana reconoce que el candidato más votado fue Edmundo González Urrutia. Y hace una alegoría a cómo República Dominicana, al apoyar a Edmundo, está apoyando realmente los ideales de democracia de América. Después habló la expresidenta de Costa Rica, y ella lo que decía, si uno lo ve también, al principio hace un discurso bastante crítico. Lo primero que dice es cómo es posible que hayamos pasado de unos gobiernos más o menos de transición democrática a gobiernos cada vez más autoritarios. Yo creo que esa es la primera parte de su discurso. En la segunda parte hace un llamado a la comunidad internacional a apoyar a Venezuela, sobre todo haciendo un llamado exaltando los principales ideales que está defendiendo María Corina y está defendiendo Edmundo, y después un llamado a futuro. Sabemos que Edmundo hizo un discurso muy breve, que era más llamado a la esperanza que otra cosa, y después es lo mismo que va a hacer Edmundo allá en el Eugenio María de Hostos, ¿no? En el parque, muy breve. Entonces yo creo que esos fueron como los últimos acontecimientos. Realmente, si me preguntan, a mí me parece que el desenlace de hoy es catastrófico, ¿no? No quiero ser como muy pesimista, pero nos cuesta pensar que él pueda llegar a Venezuela y que va a ir a la Asamblea Nacional y que va a recibir, ¿cómo se llama? La banda presidencial de traspaso de poder. Lo que sí yo creo que ellos están haciendo, tanto María Corina como Edmundo, es abrir un camino de esperanza donde pareciera que todo está cerrado, ¿no? Porque no creo que sea muy viable la llegada de Edmundo, ¿no? y que pueda tomar el poder. Me parece que no. Y en cuanto a lo que me preguntabas antes, si es posible que los vicepresidentes entren a acompañarle, que es la idea, ¿no? De soportar su llegada y para que no sea detenido, bueno, esto está complicado. Si fuera de República Dominicana, que entrara recuerde que el cielo, el transporte aéreo está cerrado, entonces un vuelo comercial sería muy poco probable. Y el hecho de que el Ministerio Público de Venezuela y también las Fuerzas Armadas dicen que no van a permitir ese vuelo, es como casi anunciar de que si ustedes tratan de entrar, yo pudiera derribarlos. Así que a mí me costaría mucho pensar que ellos van a entrar por un vuelo, ¿no? Y todavía mucho más difícil que puedan ir a la Asamblea General. Bueno, señores, nacional. tenemos hoy otro invitado que nos acompaña también, mi colega y amigo, en este espacio, que es Pascal Peña. Muy buenos días, Pascal. Muy buen Bienvenido día, a Marcando el Rumbo. Gracias. Pascal, estamos hablando sobre Venezuela. Hoy todo el mundo habla sobre Venezuela. La opinión mundial, política, económica, tiene los ojos puestos en Venezuela. Y estamos hablando sobre los últimos acontecimientos, tanto del día de esta semana y lo que se espera hoy en Venezuela. Así que queremos escuchar tu opinión, tu narrativa sobre qué se espera hoy desde afuera. ¿Qué esperamos los que estamos viendo el fenómeno que pase hoy en Venezuela? Mira, lo primero es que todo lo que se comentó anteriormente me parece correcto. Sobre todo entendiendo de que es una situación difícil, complicada, que pudimos ver ayer con lo que pasó con María Corina Machado, lo que tal vez hoy podría también estar sucediendo. Y me refiero a la imposibilidad de Edmundo, es algo que ya hemos hablado anteriormente, de que Edmundo pueda o vaya a tomar el poder, que vaya a asistir a la Asamblea y sobre todo que pueda tomar el poder en Venezuela. Seguramente, como pasó en el día de ayer, va a haber un contingente militar, un fuerte contingente militar evitando y tomando decisiones. Y recordemos que hay una orden de arresto con respecto a Edmundo que podría tal vez ser ejecutada en el día de hoy. La situación es difícil. Yo creo que todavía la población venezolana lamentablemente no ha sumado las fuerzas suficientes, incluyendo la militar,
para sacar del poder. Y el presidente de la República en su discurso en el día de ayer hablaba de que ojalá que Maduro y su régimen se pongan del lado correcto de la historia. Yo no creo que eso suceda en el día de hoy. Tienen mucho que perder. Sobre todo eso es lo que yo decía, siguiendo como siempre, Pascal y yo como que siempre vamos en la misma línea. Sí. Yo creo que es muy difícil que ellos salgan de poder de manera pacífica porque tienen mucho que perder. Entonces, bueno, si Maduro decide irse, sería un exilio perpetuo porque no pudiera volver en el futuro. Si decide ir a un país, dice, bueno, yo entrego el poder, pensemos que tiene requerimientos de la Corte Penal Internacional y yo siempre digo, los juegos de las Cortes Penales Internacionales son muy duros, ¿no? Porque casi siempre son sentencias de cadena perpetua. Entonces, claro, ceder el poder en las condiciones actuales, y uno siempre piensa, uno no solo ve a Maduro, pero hay otros implicados de bastante relevancia. ¿Cuál sería el futuro? Irse a un exilio perpetuo a algunos países, Rusia, China, Nicaragua, Cuba, o hacerle frente a lo que implicaría, quizás en Estados Unidos también están siendo requeridos. Así que quizás lo que se debe apostar es una transición más o menos breve, ¿no? Y pacífica, pero dudo que vayan a irse por las buenas. Ahí pueden presentarse hipotéticamente dos grandes escenarios, como tú muy bien comentas. Uno es que la población, a partir de tal vez una guerra civil, tal vez un levantamiento, saque a la fuerza Maduro. No, todavía no está preparada la población para una guerra, para un levantamiento. Estoy completamente de acuerdo con eso. No está preparado ni económica, ni bélicamente, ni con apoyo de las fuerzas, como tú decías, las fuerzas armadas militares. Pero tampoco ha sumado la suficiente conciencia todavía, porque miren, uno tiene que el pan y el vino. Todavía Venezuela necesita seguir madurando su gente, la necesidad de romper con el chavismo. Así es. Y el segundo escenario, entonces, como ese no lo vamos a ver, es que, por supuesto, a partir del concilio de algunos estados, se pueda llegar a algún proceso de negociación para que suceda tal vez lo que Alex estaba comentando hace un momento, que tal vez se introduzca, vamos a ver ahora con Trump, a lo mejor un proceso de negociación donde pueda estar Rusia, etcétera, y pase tal vez a una salida de él y su régimen, me refiero a Maduro y su régimen, de manera pacífica. Yo tampoco creo, o por lo menos no se visualizan esos elementos concretos en el corto plazo. Pascal, estaríamos transitando un camino hacia una pequeña guerra civil en Venezuela. Estaríamos transitando una permanente posición de la oposición contra el régimen de Maduro, que hoy juramentará 6 nuevos años. Yo no lo veo imposible, sobre todo porque lo hemos visto aún poco alejado, lo vimos hace poco con Siria. Evidentemente, Siria tenía grupos rebeldes, un contexto histórico un poco distinto, pero si lo vemos en América Latina, es el caldo de cultivo más viable para que eso suceda. Los capitales que se han ido de Venezuela, que han hecho vida, por ejemplo, España, de hecho, en cuanto a inversión inmobiliaria, los venezolanos tienen hoy en Madrid tienen una gran potencialidad. Aquí en República Dominicana también tenemos grandes capitales venezolanos, los hay en Estados Unidos. ¿Estarían apostando esos venezolanos que han sacado sus capitales de Venezuela económicamente a apoyar la vuelta a un régimen democrático hoy en Venezuela? ¿O ha habido, han sido parcos, han sido lentos, han sido, cómo tú lo visualizas? ¿Se ha integrado esa comunidad económica a pujar con la oposición contra Maduro o se ha mantenido en una posición light? Yo no creo que, y aquí también Alex, ¿qué opine? Yo no creo que haya elementos suficientes para entender que hay un empresariado que ha apoyado firmemente a lo que es el cambio del régimen democrático. Por el contrario, me luce una situación parca, un comportamiento acomodaticio. Así es, y que si bien han invertido, han sacado capital, todavía evidentemente las inversiones, hay inversiones que se mantienen. Venezuela no es un país pobre como tal, tiene inversiones, tiene empresas, por supuesto, en recursos naturales, en múltiples cosas. Entonces, tal vez es eso también que se necesita, un empresariado firme y al mismo tiempo un
una fuerza militar que al unísono se una a la población. Miren, Y yo creo que, perdón, la cosa que pasa en Venezuela, ustedes no se lo pueden imaginar. Porque eso es como Israel, que uno piensa que en Israel todo el mundo está matando y tú vas a Israel y no sientes nada. Yo tengo unos amigos en Venezuela que me han invitado varias veces y me dicen, tranquila, Yanet, que los carros nosotros están blindados, que tú... O sea, la gente en Venezuela que tiene plata, por supuesto, anda con carros blindados, hay buenos restaurantes, viven una vida de un jet set también, como aquí, chilling, tranquilo, pero el tema de su seguridad es una plata que gastan mensualmente, reitero, de tener carros blindados. O sea, Venezuela, que es un país sumamente rico y que ha mantenido esa riqueza aún con los malos gobiernos que tiene. Alex, yo quería que tú me analizaras lo siguiente. Mira, la respuesta que se le dio hace 27 años a la crisis del sistema político venezolano, al descrédito que tenía la clase política venezolana, dio como puerta de apertura el chavismo. Hoy vemos que esa respuesta en un momento contra partidos, contra ese régimen, contra ese sistema de partido y liderazgo político, termina en fracaso en la administración de un Estado. ¿Cómo tú miras, cómo tú ponderas esa transición de un chavismo de esperanza a ser hoy el chavismo que hunda la dignidad del pueblo venezolano? Yo creo que sí, si uno analiza lo que ocurrió desde los 90s, era como muy previsible y por eso yo le tengo miedo a los mesianismos, ¿no? Cuando tú tienes un candidato mesiánico que tú crees que va a resolver todos los problemas. Ciertamente, el Chávez de inicio dio respuesta a muchas de las no solamente las prerrogativas que tenía que tener el Estado venezolano, sino también de las aspiraciones del pueblo. Por eso, cuando preguntaba si pudiera haber una guerra civil y si la población estuviera dispuesta a eso, la historia nos enseña de que el desgaste no es tan breve, ¿no? Recordemos que aunque pudo haber con Capriles y después con López cierta injerencia de Estado, ciertamente el chavismo seguía siendo muy fuerte. Yo creo que estas últimas elecciones son las que muestran el desgaste del chavismo, pero la historia nos ha mostrado que cuando los pueblos se hartan, ¿no?, y se desgastan totalmente las ideologías, toma tiempo. Y realmente podemos decir que es muy breve. Eso suena mal, pero sí. Cuando es cierto que hay 8 millones de venezolanos que han salido del territorio, pero es relativamente un grupo pequeño respecto al que parece que todavía tiene apoyo, ya sea por beneficio o por miedo. Pero tirarse a la calle por desgaste también implica cuando tú tienes muy pocas opciones. Y la opción de irse todavía sigue, la gente está más fácil dispuesta a eso que a morir. Y en cuanto a la ideología, yo no creo que ahora mismo el problema, por ejemplo, de los países que apoyan a Venezuela sea del todo ideológico. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho pensar que Brasil o Colombia o México están apoyando porque sea un sector de izquierda contra los cerdámenes de la derecha. Yo no creo que sea necesariamente un tema ideológico. Al contrario, económico. Yo creo que tiene que ver con muchos otros intereses. Sobre todo, mira, yo creo que lo económico, pero una de las cosas que yo estaba pensando esta mañana, como cuando me senté a escuchar, es qué significó el gobierno de Biden en cuanto a la situación venezolana, ¿no? Biden logró acuerdos petroleros. Fíjense que una cosa curiosa es que el único que está teniendo capacidad de extracción del petróleo ultra pesado de Venezuela es Estados Unidos. Y potenció varios procesos de negociación, pero nunca una cosa tan contundente como que implicara medidas realmente fuertes contra el gobierno. Y cuando uno lee el acuerdo de Barbados, una de las cosas que decía es, bueno, vamos a propiciar un diálogo siempre y cuando Venezuela se comprometa a recibir a los emigrantes que nosotros vamos a retornar. Entonces yo creo que quizás, fíjate que Trump no se ha vuelto a referir al tema de Venezuela con la contundencia que lo hacía antes, y a mí me parece que tendría que ver con el tema de la migración, ¿no? Si existe la posibilidad de pactar o permitir un diálogo con el régimen, con el gobierno, aunque sea de facto, para permitir el retorno de grandes números de migrantes. ¿Se podría considerar el gobierno que hoy va a asumir otra vez Miraflores como un gobierno de facto? Yo no creo que vaya a ser considerado un gobierno de facto, porque conforme la legislación y en principio atendiendo a las autoridades venezolanas, cuestionemos o no, va a asumir un gobierno. Electo en elecciones. Así es. Parecería que en cumplimiento incluso de su normativa, si bien Edmundo, porque recordemos que hubo una declaratoria de parte del organismo electoral declarando a Maduro el presidente. Si bien Edmundo, y en efecto en el día de hoy, toma posesión, un hipotético
bastante hipotético, ahí sí podría haber un tema Bueno, de exacto. cuestionamiento, A Edmundo. por supuesto, porque no ha sido formalmente declarado ante el organismo electoral. Entonces, insisto, yo creo que vamos a seguir viendo 6 años de Maduro. Y de lucha de la oposición en las calles. Así ¿Y es. dónde está Guaidó? Que no sé. Bueno, Guaidó ha sido de los que más distinto, por ejemplo, a López, ¿no? Yo creo que Guaidó y Capriles, yo creo que Guaidó, él es muy poco popular en Venezuela, ¿no? Tiene como muchos detractores. Yo creo que su mejor opción ha sido, mira, no voy a inmiscuirme mucho, apoyaré su partido, sí que ha apoyado a María Corina, pero como que su figura no, porque es una figura que está, yo creo, bastante diezmada. Pero Estará igual- acompañando a Edmundo. Es verdad que Guaidó se Guaidó te los cuartos. Dígame, ¿qué tú querías decir? Volviendo ya a República Dominicana, que ha estado muy presente en este tema de Venezuela desde las negociaciones del expresidente Leonel Fernández, ¿qué riesgo-beneficio implica para la República Dominicana asumir un papel tan visible en la defensa de los valores democráticos en Venezuela y también qué impacto podría tener con las relaciones internacionales con los países que Venezuela tiene Relaciones aliados? diplomáticas. Claro. Antes de yo empezar con lo exterior, que se lo dejaré a Pascal, yo en lo interno, uno ve las redes sociales y parece que le ha sido bastante favorable al presidente, porque ha sido muy halagado, a excepción de pequeños grupos, ¿no? Sabemos que hay grupos que querían declarar, por ejemplo, non grata la presencia de Edmundo, pero en general parece que por lo menos mediáticamente le ha servido Todo el mundo bastante está al con presidente, Venezuela, claro. le ha servido bastante porque el tema venezolano parece que es bastante positivamente visto en la República Dominicana. Y no se fue la luz cuando él estaba hablando, o sea que también positivo. En el exterior, cuéntanos, a nivel exterior. Mira, la pregunta que haces es interesante por implicaciones varias que tiene. Evidentemente, la postura asumida por República Dominicana, ya por el presidente, por el servicio exterior en general, ya ha traído consecuencias. Sabemos que con respecto incluso a ya no hay vuelos directos a Venezuela actualmente. Desde el año 2018 no tenemos representación diplomática, pese a que sí tenemos servicios consulares allá, entre otras. Entonces, noten, y es algo que es importante en el discurso, nosotros no lo hemos reconocido como presidente electo, a diferencia de sí otros países como lo hizo Argentina, ¿ok? Y como lo hizo Paraguay, y como Panamá ha asumido también un rol un poco más... Beligerante. yo no sé si beligerante, pero un poco más firme conforme a las relaciones internacionales. Nosotros asumimos, me parece, algunos que pudieron escucharlo todos, el discurso del presidente, me pareció muy adecuado, muy firme con respecto a la historia de República Dominicana y Estados Unidos, perdónenme, Venezuela, y esa relación económica, histórica que tiene también con nuestro país. Entonces, van a haber detractores, evidentemente, algunos me parecen poco irrespetuosos, de hecho. Así es. Creo que no vale la pena ni siquiera mencionar nombres, pero República Dominicana va a mantener, a mi parecer, esos servicios consulares. Sí hay una afectación para tal vez empresas que puedan tener relaciones con nuestro país. Sin embargo, con respecto a otros países, como estamos viendo lo que es Panamá, lo que es Paraguay, lo que es Argentina, entre otros, hay una declaratoria de presidente electo, hay una negación absoluta de lo que es el gobierno de Maduro, pero hay otros países que han ido matizando el discurso, y Alex lo mencionaba ahorita, lo que es Brasil y lo que es Colombia, y es justamente por esos intereses comerciales, económicos, no ideológicos que tienen. Entonces, insisto, yo lo que creo, y ayer me hacían esa pregunta. Lo que mandaba el librito es eso, es un discurso matizado, es un discurso que, si bien es cierto, no estamos de acuerdo con el gobierno de Maduro, el organismo y las leyes venezolanas le dan ganancia de causa. Entonces seguimos luchando por la democracia sin tener que reconocer que Edmundo ganó unas elecciones que el organismo que tiene que declarar que ganó no lo declaró ganancioso. Y te menciono algo, Jan. Si vemos que en el corto tiempo, 1 año, 2 años, se va a mantener
el régimen de Maduro, vamos a estar seguramente viendo el acercamiento de algunos otros países para retomar relaciones. Claro, y Venezuela también recuperando puertas que ha cerrado por una respuesta arbitraria en una coyuntura para protegerse. Los intereses están ahí. Alex mencionaba ahorita, y por eso fue que por la plata mencioné. vaya el mono, mi amor. Así mismo es. Estados Unidos. Eso mismo, eso es lo que te iba a mencionar. Recordemos, señores, que hace poco se flexibilizó, estoy hablando hace poco, hace 2 años, Biden flexibilizó las medidas con respecto a Venezuela por el tema del petróleo. Claro. 1 año me parece que fue que duró. Y es justamente por eso la necesidad. En este momento de crisis donde China crece, donde China asume la mayoría de los puertos, Estados Unidos, que no quiere gastar su reserva petrolera, va a buscar una forma de otra vez acercarse a Maduro si es él que está dirigiendo el gobierno. Y hasta cambiar nombres de golpes. Claro, señores, llegamos a una entrega más de Marcando el Rumbo. Agradecemos a nuestros 2 panelistas invitados hoy aquí, a Pascual y a Alex, que son 2 profesionales jóvenes, talentosos de la comunidad nacional que nos hablan siempre de los temas internacionales y nos ayudan a reflexionar y conocer lo que acontece en el mundo. A ustedes, gracias por su sintonía. Les recordamos que el lunes, nueva vez, de 5 de la mañana a 7, te esperamos en CDN Televisión y CDN Radio para que juntos sigamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó